Damos la bienvenida a todos los amigos esta noche. Los amigos son parte fundamental de la iglesia, porque realmente la iglesia necesita que las personas se conviertan el evangelio de verdad, el evangelio de Cristo. Que damos la bienvenida. Yo veo una cantidad de visitas hoy. Por aquí hay dos, la hija de la hermana Soreli 3, la niña 4, al lado de Soreli 2 son 6, por allá Natalia, no, ella ya es de acá, allá hay 2, 8, la hija de la hermana 9, su esposo, creo que es su esposo 10, 11, la mamá del hermano Julio 13, 14, y aquí hay 4 hermanos de otra iglesia, 18, 9. ¿Ah? Ya la contamos. 18 visitas ya. ¿Ah? Más visitas que hermanos. Bueno, esa es una de las situaciones de el pobre crecimiento espiritual que tiene una iglesia y que tiene una vida cristiana. La apatía para los cultos, la apatía para la presencia del Señor, la indiferencia es una de las causas principales por las cuales el creyente no crece. Hablamos el martes pasado del orgullo espiritual y hablamos de esa actitud humana, orgullosa que tiene el creyente, que cierra la oportunidad de que Dios le hable, de que Dios le permita crecer, de que Dios le dé los dones y los ministerios. Y es necesario que nosotros tengamos en cuenta de que aún los amigos, cuando vienen a la iglesia y se demoran un tiempo en la iglesia simpatizando, ellos deben empezar a crecer. Y empezar a crecer es con el conocimiento bíblico. ¿Qué se hace en la iglesia cristiana? ¿Cómo se adora? ¿Cómo se aplaude? Y yo sé que los amigos en cierto momento están interesados en cómo se canta el coro y a veces intentan tararear el coro y usted los ve, sabe poco, pero están ahí. Y en ese orden de ideas quiero decirle a los amigos que el Señor llamó al ser humano para hacerlo crecer, para entregarle todas las bases y las cosas espirituales, las herramientas espirituales para que el ser humano crezca. Debe crecer con el crecimiento que da Dios. Lucas capítulo 2 lo habíamos leído la semana pasada, el martes, perdón. Lo leímos el martes y dijimos que Jesús crecía. ¿Cómo crecía Jesús? Gracia, sabiduría, estatura, para con Dios y con los hombres. Y dijimos que el apóstol Pedro enseñaba en el orden de ideas cómo se debía crecer el Hijo de Dios. Y leímos en la segunda carta del apóstol Pedro, dijimos que el creyente debe crecer en conocimiento, ¿sí o no? Debe crecer en sabiduría y debe crecer esa madurez espiritual. Que los mismos apóstoles en cierta medida cuando empezaron con Jesús empezaron muy flojos, tenían celos entre ellos mismos, rivalidades, tenían competencias, anhelaban el primer lugar, estaban preocupados también por el reino, ¿cierto? Inclusive vemos algunas escenas donde algunos de ellos
le dice que le dé una señal de quién va a quedar a cargo de todo lo que hay. Y entonces, en ese orden de ideas, el ser humano siempre está anhelando algo, pero a veces sabemos que no se puede crecer o que no podemos crecer, pero no es porque Dios no nos haya puesto las herramientas ni nos haya puesto todo a la mano, sino porque el hombre detiene el crecimiento que Dios le ha dado, porque el hombre detiene la oportunidad de crecer espiritualmente, crecer. Y para eso tenemos que mirar las escrituras del Antiguo Testamento. Vean, la unción pareciera ser que la unción aumentaba a medida que la persona iba creciendo, iba madurando. La unción aumentaba. Una cosa es Samuel empezando el llamamiento y otra cosa es Samuel ya ministrando en el templo. Una cosa era David, el mismo David, cuando fue ungido en la fiesta de Isaí y Samuel, y otra cosa era David ya cuando estaba en el reino. Y entonces, a veces usted nos ha preguntado, ¿por qué no crece? ¿Quiénes no vinieron el martes? Levanten la mano. ¿Por qué no crece? Porque no vinieron el martes. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué no crezco espiritualmente? Y dijimos que el crecimiento espiritual está muy lejos del cargo. El cargo no tiene nada que ver con el crecimiento espiritual. El cargo es temporal y momentáneo. Y dijimos que el liderazgo de las iglesias y aún de los pastores se basa en el cargo que adquieren. Pero cuando dejan el cargo pasan a la historia y nadie sabe de ellos, nadie los conoce, porque no creció su unción, no creció su conocimiento, no creció su ministerio, no creció la autoridad que Dios le ha dado, inclusive no creció esa forma de poder que Dios nos da. Entonces a veces el creyente dice, ya llegué a líder, ya llegué a diácono, ya llegué a esto, pero eso ni siquiera está en la Biblia. El crecimiento espiritual se basa primero en el conocimiento de Dios, en el fundamento que tiene el creyente. A mí me deja algo, y acá lo anoté. Dice que cuando una palmera de los desiertos o de las costas más recias va creciendo, cuando usted la ve a 30 centímetros, está a 40 de fondo. O sea, ¿cómo crece la palmera? Crece hacia arriba y hacia abajo. Y cuando usted ve que se arranca una palmera, por eso las palmeras casi nunca la arrancan de raíz, porque igual tiene tentáculos y tiene raíces muy fuertes hacia abajo. Y a veces el creyente solo crece hacia arriba. Entonces, alcancé el cargo, alcancé esto, alcancé aquello, pero no crece como debe de crecer. Y como cuando se crece en el conocimiento, se crece hacia abajo, a profundidad, a raíz, porque el conocimiento es el fundamento que tenemos nosotros, donde a pesar de que vengan pruebas y dificultades, no nos muevan nada. Usted sabe por qué la gente se descarría fácil. A veces no es ni siquiera por el pecado, sino que no tienen fundamento. No tienen fundamento. Porque es que a veces, hermanos, pensamos que el que dice que es de Dios y el que aprende la unicidad y aprende 30 textos de unicidad, que Jesucristo es Dios, que Dios es uno, creemos que ese tiene fundamento. Pero se necesita un paquete completo de fundamentos de vida cristiana para que el creyente sea inamovible en lo que tiene que ser. ¿Cuántos monoteístas de Israel blasfemaron y rechazaron lo más importante? ¿Cuántos se volvieron pecadores? Pero es necesario crecer en un fundamento completo, y ese fundamento trae vida cristiana, trae costumbres cristianas, trae prácticas de vida, trae conocimiento doctrinal.
Y ahí es donde nosotros, o yo quiero llegar con ustedes. ¿Hasta dónde quiere crecer usted? Por ejemplo, todas las cosas que nos han sido dadas, dice el apóstol Pedro, por su divino ¿qué? Poder. Nos han sido dadas por su divino poder. La pregunta es, ¿hasta qué nivel ha crecido el poder suyo? ¿Hasta qué nivel ha crecido su unción? ¿Hasta qué nivel ha crecido esa autoridad que Dios le ha dado? ¿O se ha desvanecido en el tiempo? Yo contaba unos testimonios del martes que hasta producían risa, pero era la verdad. Que cuando me tocó echar el primer demonio, yo no sabía ni cómo echarlo, y el pastor me dijo: échelo usted. Luego por allá en otra ocasión se manifestaron los demonios en una muchacha. Ahí siempre me tocaban una muchacha. Y llamamos al pastor, y cuando el pastor me dijo: ¿en cuál nombre cree usted? En el nombre de Jesús. Entonces, ¿para qué me está llamando a mí? Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, me dijo el pastor por el teléfono. Y entonces yo dije: o sea, prácticamente el pastor me lo tiraba. Entonces yo me fui para allá y había una manifestación ahí en una muchacha, y empezamos a reprender. Pero como les digo, en ese tiempo se le montaban 8 personas. 4 la amarraban de las manos, 4 de los pies, le tenían la cabeza y le echaban verde. Sale el demonio, porque es un demonio torturado. Pero esa no era la madurez. La madurez era tener la autoridad suficiente para no sujetar a ese endemoniado, sino que ese endemoniado supiera que aquí había una autoridad, que aquí había un estamento de Dios que él tenía que respetar. Y entonces, cuando la cogieron, de todas maneras, yo reprendí esos demonios, pero eso sí, fue como 2 horas de lucha. ¿Pero por qué eran 2 horas de lucha? Por la falta de madurez espiritual. Porque si yo creo en el nombre de Jesús, no era sin invocarme ya, pero había falta de madurez y crecimiento espiritual. Cuando hablamos de esa madurez ministerial y espiritual, tenemos que entender que a veces se habla desde la banca, desde donde no se torean los toros, desde la gradería, y no se habla desde abajo. Y entonces en esa situación, en ese acto comparativo, yo quiero preguntarle a usted: cuando usted juzga un liderazgo, ¿es maduro? ¿Ha crecido espiritualmente o está? Cuando yo esté allá, cuando yo sea así, cuando yo sea así. Porque todos hablamos desde afuera, ¿cierto? Y entonces yo puedo decir: hermanos, alguien puede juzgar al pastor de aquí y decirle: se le han apartado tantos creyentes, se le ha hecho esto, se le ha hecho aquello. Y entonces algunos pueden decir: bueno, pero usted no sabe qué ha pasado detrás de todo eso. Usted no sabe a qué se ha enfrentado el pastor, a qué situaciones se ha enfrentado. Y entonces se juzga a la ligera, se juzga a lo que queremos juzgar, y eso es un peligro latente. Nosotros tenemos el vicio de juzgar a las personas en toda área. Y hay un problema en el ser humano, que el ser humano siempre ve lo malo. El ser humano casi nunca ve lo bueno, ¿cierto? Si alguien revoca esta pared, dice: bueno, mucho ondulado. Y si la estuca, dice:
le debió quedar más brillante. Y si la pintan, dice, uy, le dejó rayones, miren, por la luz se ve la raya. Y así pasa en todas las áreas. Si alguien lidera, entonces dice, vea, yo pienso que deberían tener estas ideas, estas. Si alguien predica, yo pienso que no le fue tan bien, debió meterle esto, aquello, no dijo nada, esto, lo otro. Y entonces ahí es donde nosotros nos estamos poniendo la espada aquí. Porque cuando estemos en la posición del otro, de pronto Dios nos va a ayudar. Y entonces yo les ruego a que nos hagamos una evaluación a nosotros mismos. Porque siempre tenemos la costumbre de hacer una evaluación allá, como aquí. Imagínense, es tan la inmadurez espiritual que a veces un líder quisiera que le fuera mal al otro líder para que no le alcance en el nivel que él le dejó. ¿Sí la coge ahí? Un predicador quisiera que le fuera mal al otro predicador para que no alcance el nivel. Si alguien hace almuerzo, entonces dice que los hagan, pero a mí me parece que no le van a quedar buenos, porque considera de que nadie puede llegar al nivel que los hace. Y eso me dice a mí mucho de que las personas no han madurado espiritualmente, de que ministerialmente no tienen mucho para crecer. Y vean, usted cuando vaya a crecer tiene que crecer para abajo, para arriba y para los lados, pero no de lo gordo. Expanda su ministerio, amplíe su ministerio. Y escúcheme, ministerialmente, espiritualmente, lo que usted sea dirá mucho de lo que dice en prosperidad y económicamente. Porque a veces creemos que la prosperidad, la economía y los bienes y todo no va de la mano con lo espiritual. Eso es un engaño. Porque algunos dicen, sí, Abraham fue rico, Salomón fue rico, fulano fue rico, pero mire el crecimiento de ellos, mire la madurez de ellos, mire la unción, mire la obediencia a Dios. Entonces no tenemos que decir, para poder ser bendecidos yo tengo que ser menos espiritual, dejar a los demás más espirituales y yo normal quedarme ahí en el stand-by. Hay que crecer, porque crecer significa que crecemos en todas las áreas. Y vean, cuando Abraham salió de la tierra de su padre, Dios le dijo, vea, todo lo que vean tus ojos será tuyo. Y Abraham salió a Ur de los Caldeos. Recuerden que hay una pequeña montaña ahí después del Líbano, Ur de los Caldeos. Y Abraham vio un montón de arena y dijo, ¿cómo? De aquí todo esto es suyo. ¿Para qué la arena? ¿Para qué? Pero Abraham no le hizo caso a eso. Abraham escuchó la voz de Dios. De donde sale el sol hasta donde se pone, será tuyo. Todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Abraham no creyó a lo que vio. Dios, yo tengo que ir creciendo. ¿Y cómo quedó Abraham? Abraham quedó más rico que su propio padre. Y escúcheme, por allá su sobrino, ¿cómo llamaba a su sobrino? Lo cabeció, le robó. ¿Cierto o no? Y estaba por allá en las llanuras cerquita del Jordán. Y entonces, como había agua que filtraba la tierra, la llanura era verde. Y le dijo a Abraham, Abraham, quédese con la montaña, yo me quedo con la llanura.
Y Abraham, para no tener problemas, le dijo: listo, dividamos las ovejas y yo me quedo en la montaña. Y la montaña era árida. Y la llanura era ¿qué? Verde. Y dice que Lot prosperó tanto, pero prosperó desconectado de Dios. Y dice que prosperó y se volvió tan rico que tiró su tierra, alcanzó su familia hasta las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál fue el postrer estado de Lot? El que estaba en la montaña tuvo que venir a sacarlo de allá, a negociar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios iba a destruir esa tierra por causa del pecado. Lot creció, económicamente pudo haber crecido, pero ¿cómo salió de la tierra de Sodoma y Gomorra? Dios quemó toda la herencia de Abraham, porque Dios a Lot no le dio nada. ¿A quién se la dio? Abraham. Pero el que es maduro no se pone a pleitear. Es que pleitear es un problema, discutir es un problema. ¿Por qué les digo esto? Porque es que a veces nos mantenemos en discusiones, pleitos, contiendas. Yo no sé por qué discutimos. Hay líderes aquí que tienen una rivalidad, yo no sé por qué. Y yo no sé si van a ser salvos o no. Rivalidades tontas, absurdas. ¿Y de qué están compitiendo? ¿Con qué competimos nosotros? ¿Ah? A ver, ¿con qué compite usted? Usted compite porque no ha madurado. Vean, si usted predica bueno, el mensaje es de Dios. Si usted sirve a la iglesia es de Dios. ¿Sí me hago entender? Si usted tiene conocimiento, el conocimiento no era suyo, Dios se lo dio. Si usted tiene dinero, lo siento mucho, pero eso le pertenece a Dios. Entonces yo no entiendo por qué competimos. ¿Cuál es la competencia? La competencia es la falta de madurez. No se crece espiritualmente. Y entonces cuando no crecemos espiritualmente, nos vemos en un problema. Como fulano y perano no han crecido, venga a ver. Les voy a dar 18 doctrinas para bautismo otra vez, porque ustedes no entendieron nada. Yo creo que en estos días van a invitar a una iglesia para dar esta conferencia. ¿Por qué? Porque si usted todavía está tratando de competir con el que tiene, con el que no tiene, con el que tiene un cargo, con el que no tiene, con el que hace, con el que no hace, con el que predica, con el que no predica, hermano, usted es una persona que se está lleno de infantilidades. Y es necesario que nosotros ya pasemos a otra posición. ¿Quién tiene algo aquí? Todo lo que tenemos es de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántas cosas? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es el que tiene gloria y excelencia? ¿Él o nosotros? Sigan. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Le pregunto, ¿qué necesidad tenemos nosotros de complicarnos la vida y estancarnos espiritualmente, pudiendo echar mano de lo que Dios nos ha dado? Preciosas y grandísimas promesas. ¿Recuerdan lo que les he enseñado estos 5 años? Yo no juzgo un creyente a la ligera, yo juzgo un creyente
y considero que cometió el error, que me trató mal, que me enfrentó, que fue grosero, digo, ese creyente todavía es inmaduro. Y algunos me dicen, pastor, vea que no sé qué, que mire cómo lo trató. Yo atino a que ese creyente es inmaduro, le falta conocimiento, le falta crecer. Porque si usted se imagina, si yo me armara aquí, bueno, y entonces venga a ver, que es que usted no me puede tratar así, y yo dijera, aquí el que manda soy yo, si no, el que manda soy yo, estoy tirado, porque entonces no mando nada. La autoridad no se ejerce por la persona. Pero ¿qué sucede? A veces uno llega y ve al creyente y dice, ese comportamiento es de una persona que no es madura. Pero no es madura socialmente, no, estoy hablando de espiritualmente. Y el apóstol a los hebreos dice, bueno, entonces, como ya algunos son maestros, y como al ser maestros ya no les pueden enseñar, se pueden extraviar, ¿cierto? 5:12. Si son maestros, no tienen la capacidad de aprendizaje, y si no tienen la capacidad de aprendizaje, se extravían. ¿Por qué? Porque ya no saben todo. Entonces no tienen la capacidad de absorber la enseñanza. Y usted sabe que hay poder en lo que se repite, y cuando nos repite la palabra de Dios, vamos cambiando. ¿Cuántos mensajes nos han predicado repetidos? No nos hemos dado cuenta. Pero cada mensaje ha hecho una labor, ha hecho una obra en nosotros. Y el apóstol a los hebreos dice, bueno, no es que algunos deben tener conocimiento de madurez, pero tienen un conocimiento de inmadurez, pero se creen maestros. Y entonces, como se creen maestros y ya no pueden comer nada, hay que darles ¿qué? Leche. Y el apóstol dice, bueno, no le demos leche, verso 6:1. Para no darle leche a Navinson, a Yuleima, a Mayra, entonces tiene que dar los rudimentos. ¿Y qué son los rudimentos? La inmadurez de la primera etapa del bebé. ¿Qué etapa es la primera etapa del bebé? ¿Etapa 0? ¿O 1? 0. Entonces dice, por tanto, dejad los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, o sea, creciendo. ¿Usted está en cuál etapa? ¿Etapa 1, 2 o 3? Perdón, disculpa. ¿Verdad que hay etapa, hay pañal para niños grandes? Hay pañal para incontinencia, ¿cierto? ¿Ah? ¿Pañales como? Santos. Vamos adelante, no echando otra vez el fundamento del repetimiento de obras muertas de la fe en Dios. O sea, el apóstol dice, los bautizamos otra vez, le enseñamos la doctrina otra vez, o vamos a ir creciendo. Ya usted debería, según el apóstol de los hebreos, estar haciendo milagros, orando por los enfermos y que ellos sean sanos. ¿Sí o no? Ya usted debería de estar invocando el nombre de Jesús y que los demonios salgan. Pero el esposo le dice a la esposa, toda la vida vas a pelear por lo mismo. Entonces le está diciendo, no has madurado, no has crecido. Y la esposa al esposo, toda la vida vas a seguir siendo la misma persona. Él le está diciendo, no has crecido, no has madurado. Toda la vida te tengo que insistir que vengas al culto, toda la vida te tengo que insistir que vayas a que hagas esto, toda la vida te tengo que insistir que sirvas a Dios. Qué pereza una esposa así. Pero usted se casó con ella y ella con usted. Es necesario que la iglesia de Las Palmas, hermanos, yo lo decía el martes, para los que no saben, vean, hemos tenido escuela de diáconos, semillero de servidores, escuela ESPOL, ¿sí? Hemos tenido charlas aquí de todo tipo, la doctrina, y la pregunta es, ¿cuánto hemos crecido? O todavía volvemos a las mismas problemas, dificultades. Y yo le digo algo en esta noche,
No porque hayan problemas acá. Yo estoy predicando este tema no porque hayan problemas, sino porque el creyente necesita avanzar y crecer espiritualmente en el crecimiento que Dios tiene para él. Sigamos en 1 de Pedro capítulo 3, el capítulo 1 verso 3, y miremos otra partecita. Todo lo que Él nos ha dado es para nuestra perfección y crecimiento. Todo. Perdón, segunda hermana. Segunda de Pedro 1, verso 4. Verso 4. ¿No pasa? Bueno, a leer. Capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuántos son concupiscentes aquí? La concupiscencia es el deseo de pecar, que no se ha soltado de ese deseo de pecar, que se mantiene desesperado por una mentira, se mantiene envidioso, se mantiene reparando, se mantiene con un deseo, con ganas de fornicar. Esa es la concupiscencia. Es un deseo, es como fabricar el pecado. Una mente concupiscente es una mente que no tiene paz hasta que el pecado no le produce placer. Verso 5. Y dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Señor, el apóstol Pedro nos manda a crecer. ¿Poniendo qué? Vean, hermanos, a mí me importa mucho lo que hagan los creyentes, los líderes, pero a mí me importa más lo que haga yo. Porque si yo quiero poner diligencia a lo que Dios me ha puesto, yo hago las cosas sin ponerme en un nivel con los demás, hago las cosas con mi propio criterio, con mi propia pasión. Pero si usted va a hacer las cosas midiéndose con el otro, usted no va a crecer. Verso 5 dice: añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. ¿Qué sucede? Ponga diligencia a esa vida suya, Cristina. Y apenas le ponga diligencia, póngale a esa fe que tiene poder, porque la palabra virtud viene de poder, o sea, póngale poder a esa fe. ¿Cuánto le ponen poder a la fe? Y a la virtud, conocimiento. Entonces tenemos diligencia, fe, poder y conocimiento. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y si tiene conocimiento, o sea, usted ya se llenó de unas armas muy poderosas, muy grandes: fe, poder, ¿cierto? Conocimiento, y empezó con diligencia. Usted tiene herramientas muy grandes, entonces dice: un momentico, para que no se dominio propio. Dominio propio. Si usted no se pone en usted dominio propio, está grave. Entonces usted tiene. A nosotros nos decía un profesor de nuestra iglesia, nos decía: ¿qué problema sentarme a escuchar predicadores de la iglesia? Porque era un teólogo, traductor de la Biblia al griego, traductor de la Biblia al hebreo. Es hermano, más preparado que un cumis.
Y él decía, ¿qué problema para yo ir a la iglesia pentecostal cuando me invitaron? Y yo sentarme a escuchar a un predicador, cuando yo tenía un conocimiento más vasto que él, pero ahí lo que jugaba era la unción. ¿Se acuerdan lo que yo les dije el martes? Yo estaba en la universidad y mi pastor se ponía una camisa de cuadros con una corbata de bolas así de ancha, pero así, era así de ancha. Y era un montañero que se peinaba de lado, hermano. Pero yo sentaba ahí y leía mal la Biblia, leía mal. Pero cuando empezaba ese hombre a predicar, hermano, ese hombre me tiraba ahí con la unción que tenía, el poder de Dios me cogía y venga para acá. Y ahí se olvidaba toda ordinariedad, toda cosa, pero era por la unción que tenía ese hombre. Ese hombre tenía todo eso. Y entonces el profesor nos decía, ¿cómo me siento yo a escuchar? Y entonces decía, tenemos que tener un espíritu humildad reverente para llegar a un restaurante y decir, no me gusta la ensalada, no me gusta el huevo, me gusta la carne, me gusta el arroz, me gusta esto, voy a dejar esto y me como esto. Y eso es lo que tiene que hacer el creyente que es predicador. Si no le gusta el predicador, tiene que gustarle la comida que expone el predicador. Y si no le gusta la comida que expone el predicador, no se vaya con hambre. Escoja de ahí sin juzgar lo que le sirve para alimentarse, porque si no, se va a morir. Entonces tengo diligencia, o sea, soy más diligente que Janet, soy más diligente que Jainer. Tengo diligencia, tengo fe, ¿cierto? Tengo poder, tengo dominio propio, tengo poder, tengo dominio propio, conocimiento. Y para que no me envanezca el dominio propio, y al dominio propio, paciencia, ¿para qué? Para los que están en más bajo nivel de lo que yo he alcanzado, ¿poder qué? ¿Poder qué? Poder tolerar, poder no salir. Y a la paciencia, piedad. Y esa piedad está hablando de misericordia. Hermano, lo hizo mal. Entonces usted no la va a aplicar ahí. Yo sé, yo conozco, yo, misericordia. Hermano, repita. Es que usted cree que usted sabe más que yo. Paciencia. Es que usted se cree Dios. Dominio propio. Y si alguien dice una falsa doctrina, conocimiento. El Señor está que viene y no estamos en el tiempo de pelear por quién lava los platos, ni quién tiene mejor liderazgo, ni quién hace mejor el culto, ni quién hace mejor la comida, no estamos en el tiempo de pelear. Oiga, ojalá que el Señor le hable al corazón en esta noche. Si nos vamos a quedar en el mismo círculo toda la vida, estamos graves. Y el que ha madurado, dice Gálatas, dice, el que ha madurado anda en el fruto del Espíritu, y el que no ha madurado anda en las obras de la carne, porque las obras de la carne se manifiestan, o sea, se dejan conocer. Si alguien le contesta a usted con ira, está en las obras de la carne. Entonces algunos están pensando en mi esposa todos los días, mi esposo. Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne. Y se dejan ver, pero no está hablando de la gente de afuera. La gente de afuera nunca va a tener obras del Espíritu, siempre va a tener obras de la carne. Está hablando de gente de la iglesia. Manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, herejías, contiendas, pleitos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, contiendas, envidias, homicidio, borracheras, huidas y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. ¿Recuerdan el martes que ya hablamos de la iglesia de Corintios? La iglesia de Corintios, los ricos llevaban una carne asada, un pollo,
una gallina, llevaban vino para la Santa Cena y los pobres llevaban un pancito con agua. Los ricos se jactaban con su vestidura, llevaban una cantidad de cosas y se iban para el culto. Y el día de la cena ellos sacaban lo suyo. Y entonces algunos empezaron a ver problemas, y entonces unos eran descendientes de los griegos, otros eran descendientes de los romanos, otros eran judíos, y había una aleación muy conflictiva, había un problema delicado allí. Y entonces el apóstol Pablo dice: no, vamos a venir hacia la Santa Cena, vamos a actuar así. Y entonces algunos sacaban pecho y decían: yo soy de fulano de tal, me bautizó, me formó, me hizo. Y el otro decía: yo soy de Perano. Y el que estaba así, pues que era el menos de reconocimiento, decía: bueno, yo soy de fulano. Y entonces Pablo dijo: no, aquí ninguno se va a jactar, nos vamos a jactar solo en Cristo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es fulano? Nadie, nada. Solo Cristo es el que puede predominar, porque nos ha hecho Él a nosotros. Y el apóstol Pablo tiene que poner, por eso usted cuando lea la carta de los Corintios se da cuenta que es una aleación de políticas, de religiones, hermano, y usted va a ver, y entonces Pablo tiene que poner todo en orden, porque tiene que comportarse como cristianos. Y ahí es donde Pablo define: bueno, la mujer debe dejarse el cabello largo por honra, y el hombre debe cortarse el cabello. Y empieza Pablo a hacer muchas cosas también, porque también era una cosa muy complicada tener judíos y gentiles juntos, pero ya no eran ni judíos ni gentiles, eran cristianos. Entonces yo puedo poner aquí, bueno, las del Bagre traen sus reglas, sus normas. Los de Caucasia, aquí también, bueno, nos ganan los de Urabá, porque hay más de Urabá, entonces los de Urabá ponen sus reglas acá. No, aquí no hay ni de Urabá, ni del Bagre, ni de Medellín, ni de Caucasia. Aquí todos somos de Cristo, seguimos a Cristo, vivimos para Cristo y crecemos según el conocimiento y según la madurez que nos da Cristo. Por eso a mí me extraña todavía, gracias a Dios que no se ve mucho, pero se ve que hayan líderes peleando, discutiendo, en competencia, cuando aquí lo que debe crecer es el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la autoridad de Dios, el conocimiento de Dios. Debe ser ese nuestro gran. Y vean, si a mí me hubieran enseñado esto cuando era creyente, no era pastor, le hubiera ahorrado tantos problemas, porque yo no nací hecho. A punta de garrote maduré, y todavía me falta madurar. Pero si a uno le hubieran dado este tipo de enseñanzas y le hubieran bajado y le hubieran dicho: vea, los cargos no predominan, lo que predomina es la presencia de Dios, lo que predomina es el ministerio que nos lleva a crecer a uno, yo creo que se hubiera ahorrado uno muchos problemas. Pero le digo a los líderes acá, ni diáconos, ni líderes de jóvenes, ni nada: ya llegué a la tapa, ya llegué allá, ¿cierto? Ya llegué a la palestra, ya. No, usted tiene que decir: no, yo tengo que seguir creciendo. Entonces, ¿cómo crezco? En sabiduría, en conocimiento, en estatura, en gracia, para con Dios. O sea que usted tiene que agradar a ellos. Al que no le caiga muy bien, tiene que agradarlo. Si usted quiere crecer como Dios quiere que usted crezca. ¿Cómo así? Es que ella, esa es la que tiene que ganar. Es que él, ese es el que tiene que ganar. Para con Dios y con los hombres. ¿Cuántos quieren crecer así? ¿Será que sí? No se puede caracterizar un creyente por su mal comportamiento.
Se tiene que caracterizar el creyente por las virtudes que tiene, su ministerio, su avance espiritual. Y tengo que testificarlo acá. Aquí hay gente que ha dejado muchas cosas y ha venido avanzando, pero hay gente que todavía está ahí. Digo, ¿qué pasa? Pero hay gente que ha venido avanzando, Yo encontré acá cuando hogares que estaban, que se desbarataban, yo decía, espere un momento, espere. Y a lo último, gracias a Dios están ahí todavía. Pero gente que se luchó, reunión con diáconos, se formó, se fueron. ¿Por qué? Porque decidieron no crecer espiritualmente, ni crecer ministerialmente. ¿De qué le sirve a usted tenerlo todo y perder lo que es más importante? Segunda de Corintios 5:17, con esto terminamos. La naturaleza nuestra ya no debe ser la humana, debe ser la divina. Nuestra forma de pensar debe de ser parecida a Cristo. Nuestra forma de actuar, nuestra humildad, nuestra paciencia, nuestra forma de comportarnos debe de ser parecido a Jesucristo. Como yo acabé de llegar de vacaciones, todos estaban esperando que yo me despelucara aquí, que predicara acá y saltar. Pero creo que hay mensajes que son importantes, que son necesarios para que usted crezca. De modo que si alguno está nueva criatura, las cosas viejas, he aquí todas son hechas. ¿Seguro? Entonces deje de decir, yo no le cargo agua a nadie, yo no tengo pelos en la lengua, yo sí soy frentero, yo sí digo las cosas, a mí sí me tienen que oír, a mí sí me tienen que respetar. ¿A qué? Si usted se enfrenta a Dios y ¿qué? A mí me tienen que oír, me tienen que respetar, yo sí digo la verdad, es que apenas me... ¿A qué? Y usted se para frente al Señor, usted es una pequeña larva que no puede ni respirar si no le da permiso. Y si todos vamos a ser juzgados, o vamos a juzgar a otros, o vamos a enfrentar a otros por lo que hacen, cuando nos enfrentamos a Cristo en el altar, ¿cómo nos sentimos? ¿Quién se ha sentido una pequeña cosita delante del Señor? Yo me he sentido. Yo he dicho, qué pena de Dios. ¿Sí o no? No, qué pena del Señor. Y uno como que siente una cosita y yo digo, a mí me quieren, yo no tengo pena, yo sigo. A mí que estoy que le digo cuántas son 5 al pastor. Díjamelas. A que jale por frenada. No, hermano. Crecimiento espiritual, crecimiento ministerial. Tenemos que dejar ya los rudimentos y empezar a crecer. Por favor, hermana, no solo en la iglesia, sino en su casa, no pelee por tonterías. No deje que el diablo dañe el ambiente de su casa. Si usted cree que se ha formado un problema delicado porque su esposo no recoge los zapatos de la sala, deje los zapatos en la sala. Si usted va a educar a su esposo acabando con la comunión y la paz de su casa, es mejor que no lo eduque. Se lo digo, hermanos, porque es que a veces creemos que, si me hago entender, hermanos también. Si usted cree, hermano, que su esposa le grita y le pega porque lo quiere, déjese hacer. Mi esposa me grita y me pega, pero es por mi bien. No diga eso.
no dañe el ambiente y la comunión, maduremos espiritualmente, crezcamos con el crecimiento que da Dios. Dios nos ha de dar una madurez espiritual. ¿Cuántos andan en la carne? Andamos por fe en el Espíritu. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a recibir la ofrenda y vamos a orar para despedir este culto. Vamos a dar una gran ofrenda en esta noche. Yo quiero que la palabra